Quisiera que le puedas hacer, que nos hagamos algunas preguntas. Y no sé si a tu esposo o a tu esposa. Me gustaría que le preguntes, ¿cómo vivís a Dios? ¿Cómo vivís a Dios? ¿Qué experiencia tenés con Él? ¿Cómo es tu vida con Dios? Busca a alguien por ahí, pregúntale esto. ¿Cómo viven a Dios? ¿O cómo Dios vive su vida en ti? Yo dije una palabra que abarca bastante. Lo mío es una relación. Y una relación puede haber oración, puede haber silencio, miradas, una relación. A veces soy yo el que la inicia algo, pero a veces es Él. Y cuando es una relación es un ida y vuelta. Y sí, hay momentos de intimidad que escuchamos hoy de Jerry, necesarios, vitales, claves, y luego que terminan esos momentos de intimidad no se termina, sino que continúa la relación, que puede venir de muchas formas, que puede venir en forma de un cántico, o a veces te muestra algún pecado y es para arrepentirnos. Hay una relación. Y de esto podemos hablar todos y bastante, porque creo que nosotros, todos, de alguna manera, el día que nos entregamos a Cristo, comenzó esta relación. Pero quiero compartir sobre un elemento muy importante que vino con la renovación y que nos llevó a puntos claves de nuestra vida. Yo podría hablar de algo que ustedes conocen bastante, el señorío de Cristo, ya saben, el Evangelio del Reino, lo conocen, el propósito eterno, lo conocen, todas estas cosas el Señor nos mostró y podemos hablar, pero también hubo otras revelaciones que el Señor trajo fuerte, y es en cuanto al carácter. En cuanto a nuestro carácter. Y hay una parte de nuestro carácter que quisiera resaltar y que el Señor mostró fuertemente y nos sigue mostrando para que andemos en este nivel que Él pide. Y me refiero a la integridad. Tengo algunos textos, si me quieren acompañar en los textos. Job, capítulo 2. Versículo 31 es Dios hablando con el diablo.
Me gustaría que si Dios tuviese alguna charla con el diablo respecto a mí, pudiese decirle estas palabras. Fíjese las palabras que habló Dios con el diablo. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No sé si alguna vez Job se enteró de esto. Creo que no, pero la Biblia nos revela cómo se destaca aquí la suma de estas características. No hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, da igual a una persona íntegra. Job 2:3. Tenía una mujer que no ayudaba mucho. Ojalá nunca te toque una mujer así. Y cuando vio lo que le pasaba a la mujer, en el versículo 9, le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué mujercita! En el Salmo 41, y en el versículo 12, dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Parece que la persona que descubre el valor de la integridad sabe cuánto esto agrada a Dios. Dios busca a los íntegros. Daniel 1:8. Ezequiel, Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Un hombre íntegro. Daniel. Tito 2. Siete y 8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Parece que la integridad se ve, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Y qué es una persona íntegra? Integridad significa completo, algo íntegro, algo que está completo. Integridad en cuanto a un hombre, una mujer, es vivir en espíritu, alma y cuerpo sin tener nada que ocultar. Es igual como lo ven afuera, así él es adentro. No tiene una careta, no usa máscara. La gente no está acostumbrada a ser íntegra. La cultura y el corazón humano no para nada tiene esta virtud. Tuvimos un retiro hace muchos años que se llamó como un lema santidad y coherencia. Y la coherencia significa que la santidad es en la iglesia y fuera de la iglesia. Es en la iglesia y en la casa, en la iglesia y en el trabajo, y donde uno esté. Hubo un partido de fútbol de jóvenes y un joven le erró a la pelota y le dio una patada al hermano, estaba jugando con él. Y fue una buena patada que lo tiró al suelo. Y el hermano se levantó furioso del suelo y se le fue al humo al hermano que le había pegado. Y el árbitro, que era otro hermano, dice, no, ¿cómo vas a pelear? ¿No ves que es tu hermano? Y él dice, pero me pegó, mirá cómo me hizo la pierna. Y se le iba al humo. Y entonces el árbitro dice, no, es tu hermano. Y él me dice, y este muchacho dijo, sí, pero ahora no estamos en la iglesia. Esta conciencia de que en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia otra cosa. ¿Te pasa esto? Pero el íntegro no es así. Es completo, está completo. Es en la iglesia y fuera de la iglesia. La persona íntegra no tiene clavos en la pared. Mirá lo que digo. No tiene clavos en la pared donde Satanás cuelga sus cuadros. No tiene dónde Satanás colgar un cuadro de él. Bueno, la persona que no es íntegra está lleno de clavos donde Satanás cuelga sus mentiras ahí dentro. El íntegro es valorado en toda la palabra de Dios. Habla de transparencia. Lo de adentro es igual a lo de afuera. Y la integridad es ser sal y luz. ¿Por qué es ser sal y luz? Porque la sal no precisa predicarla. Pones sal y vas a ver que vas a sentir el sabor. Y la luz no precisa anunciarla, prenderla nada más. Y el íntegro es esto, es sal y luz donde está. Y
Yo destaco algunas cosas. En este caso de Daniel, fue íntegro hasta el fin, y qué notable, el íntegro se rodeó de amigos íntegros. El íntegro busca amistades igual que él. Y Daniel conoce los amigos de Daniel. Sadrach, Mesac y Abednego eran como él. Sí, Señor, los íntegros se rodean. Estos son los amigos. No tiene amigos sucios, contaminados, arruinados. Este es el tipo de amigos que busca la persona íntegra. Es coherente, tanto en lo que dice como en lo que hace. Es lo mismo en lo que dice como en lo que hace. Hay un salmo, el Salmo 101. Destaco algo aquí. Dice el versículo 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en el templo. ¿Lo buscaron ustedes? Así dice. No. ¿Dónde? En medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Sigan leyendo este salmo y van a ver cómo funciona un íntegro. Así que el íntegro no tiene diferencia entre lo que habla, entre lo que piensa y lo que hace. No necesita una máscara. Él es igual en secreto que en público. Es igual cuando están juntos que cuando está solo y cuando nadie lo ve. Una de las tareas a veces más difíciles para los hijos de Dios es cuando están solos y cuando nadie te ve. Pero el íntegro es igual, estando en público, estando en la iglesia, que cuando está solo y cuando nadie lo ve. ¿Cómo que nadie lo ve? ¿Nadie lo ve? ¿Eh? No, sí, te están mirando, ¿eh? Te están mirando. ¿A dónde huiré de tu presencia? A veces alguien ha pecado y lo que más cuesta es llevarlo a un arrepentimiento a Dios. Él quizás puede darse cuenta que hizo mal a mucha gente. Y capaz que puede ir y pedir perdón a mucha gente, pero lo que más le cuesta es arrepentirse ante Dios. Y a David, el rey David, tuvo como un proceso para llegar a esto. Y en el Salmo 139, él dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, ahí estás tú y me guiará tu mano. No puedo ocultarme de ti. La verdad que los verdaderos arrepentimientos es cuando uno se dio cuenta que Dios te estaba mirando en el momento que estabas pecando.
Si no, uno dice, sí, yo sé que a Dios no le gusta, pido perdón, pero cuando lo peor que puede haber es que esa cámara celestial te estaba enfocando justo en el momento que hacías lo que no debías. Te estaba mirando. Y es ahí donde viene una convicción de pecado. Señor, qué vergüenza. Pequé contra ti. Bueno, el íntegro tiene esta conciencia que Dios lo está mirando. Y el íntegro no tiene problemas de abrir su corazón. Él no está diciendo, esto es íntimo, esto no lo tiene que conocer nadie. No. Si alguien quiere saber cómo es adentro, él lo abre. Mira, así soy. Y si alguien pregunta algo, no, esto no te lo puedo decir. No, te lo puedo decir. No es agradable, pero esto es, así soy. Es íntegro. Cuando comenzamos a hablar de estas cosas, vino mucha convicción del Espíritu Santo a nosotros y no fue fácil porque no estábamos habituados a abrir el corazón a otros. Hoy nos hablaba Jerry que la confesión es a Dios, pero también a otros, que otros sepan quién soy y cuál es mi problema. Para que también me pregunten, ¿y cómo estás en esto? Así que el íntegro es una persona que él mantiene el ejercicio de mantener el corazón abierto. Yo venía por una calle de mi ciudad y venía para la reunión de domingo y se me hacía tarde. Y entonces aceleré. Y llegué, más o menos a tiempo. Cuando llego, estaciono, un hermano me dice, Víctor, ¿te puedo decir algo? No, pero te lo digo después, dice. No, decímelo ahora. No, después te digo. No, decímelo ahora. No, porque a lo mejor te va a hacer mal. Entonces peor, decímelo ahora. Bueno, pero no te va a enojar. Y yo ya pensé, ¿qué será? Y entonces me dice, ¿por qué calle venías vos? Por tal calle. Dice, ¿y a qué velocidad hay que ir por esa calle? A 50 kilómetros. ¿Y vos por qué venías a 80? Y me dice, ¿ves que no era bueno que te...? No, seguí. Y decime, Víctor, para pasar a otro, ¿se pasa por la derecha o por la izquierda? Y se pasa por la izquierda. ¿Y por qué a mí me pasaste por la derecha? ¿Ves que no quería yo decírtelo? No, le digo, hiciste muy bien. Yo tenía que dirigir la reunión esa mañana. Así que me paré al frente y miré a los hermanos. Y lo vi a él que estaba por allá. Y le digo, hermano, yo no tendría que estar dirigiendo. Porque un hermano, ¿saben lo que hizo el hermano? Un hermano me dijo que yo iba con un exceso de velocidad. Y me dijo también que yo tenía que pasar a otro, a él por el lado izquierdo. Miren lo que me dijo el hermano. ¿Hizo bien o hizo mal este hermano? Y todos dijeron, hizo bien. Le digo, bueno, este hermano está aquí y el que
hizo estas cosas, fui yo. Así que voy a pedir un aplauso al hermano, no voy a decir quién es, pero aplaudamos. Bueno, poder abrir el corazón ante él. ¿Yo cómo iba a dirigir una reunión si este hermano me había haciendo esto? Ahora, esto es muy importante, tener el corazón abierto, como nos decía Jerry esta mañana. Y si el pastor o alguien hizo algo en público, bueno, tiene que en público él abrir ese corazón y confesar y reconocer. Les digo que se espera discípulos que sean así, Se esperan líderes que sean así y se espera que pastores sean así. Otra característica que tienen los íntegros, Filipenses 4:9, dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántas cosas que le dice Pablo? Lo que aprendiste, recibiste, oísteis, visteis. Era una fisonomía que se podía oír, ver, tantas cosas. Porque el íntegro es así. Preguntale al que está al lado si es íntegro, pero no recibas respuesta. ¿Vos sos íntegro? Ahí nomás, quédate ahí nomás. Ahí. Ni sí ni no. Estamos concientizando. Esta fue una palabra que recibimos. Porque esto lo que dice aquí, el íntegro es un ejemplo de lo que es. Pero él no sabe que es un ejemplo. Pero es un ejemplo. Los demás lo ven y notan. Este es diferente. Él no lleva una máscara. Él no tiene un comportamiento el sábado, el domingo. Él es igual. Él es estable. Es íntegro. Una de las características de la persona íntegra es que es dócil a la amonestación. Es más, hasta le gusta, porque como él guarda la integridad, la cuida, y si algo la contamina, que alguien venga y me lo diga. Por favor, decímelo. Y guarda su palabra, aunque duela. El íntegro es una persona confiable. Podés hablar a él y él no va a andar divulgando lo que hablas, porque es íntegro. Él no te va a clavar un puñal por la espalda, es íntegro. Él conoce lo que es integridad. Sobre todas las cosas sabe de qué se trata la integridad. Él es íntegro. Él es íntegro en las cosas mayores y es íntegro en las cosas menores. Él es transparente con su esposa, con su esposo. Él es transparente con su discipulador. Él es transparente. La vez pasada estaba con un grupo de los discípulos. Más o menos eran unos 10 discípulos que estaban ahí. Y bueno, yo siempre tengo algo para compartir, pero quería que sea el Señor el que iniciara la charla entre nosotros.
Entonces le pregunté a uno de ellos, le digo, ¿vos sos celoso? Y él me miró y pensó y tardó mucho y no contestaba y se reía. Entonces le pregunto al otro, ¿y vos sos celoso? Y también se sorprendió y me miró. Y así le fui preguntando a cada uno y no me respondían. O tardaban mucho en responderme. Y entonces cuando terminé de preguntarle a estos 10 que estaban allí, uno de ellos me dice, ¿y vos sos celoso? Y yo también no respondí rápido. Y me puse a pensar si era o no celoso. Y dije, la verdad es que Silvia nunca me dio motivos de celos. Pero pensándolo, hay un viejo que la saluda y no me gusta. Y posiblemente yo sea algo celoso. Y entonces ellos, y yo también, porque cuando mi esposa va a la carnicería, le pregunto, ¿qué habló con el carnicero? Y el otro dijo, y yo, y también la mía, yo le controlo. Y se abrió el tema. ¿Por qué? Porque el líder se abrió. Ahora, yo no digo que el líder anda, si dice pecados terribles, socorro, para que los demás se abran. No, él habla cosas de carácter, situaciones. Bueno, cuando uno es íntegro, lleva a los demás a que sean íntegros. Y qué importante es poder abrirnos. Y como nos decía Jerry hoy, a veces creemos, o el diablo nos miente, vas a perder el prestigio, vas a perder la autoridad. No, la vas a ganar. Miren lo que los paganos vieron de Jesús. Los paganos, en Lucas 22. Los paganos le hacen como la opinión de los paganos sobre Jesús. Lucas 22. No, 22. Esperen. Creo que es Mateo. Mateo capítulo 22. Miren, estas 4 o 5 cosas que le dicen a Jesús. Mateo 22, 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Y miren lo que le dijeron. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Que el de afuera te diga una cosa así. No sos un mentiroso. Eres amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, no necesitas simular,
No te cuidas de nadie. Cuando hay que hablar, hay que hablar. Porque no miras la apariencia de los hombres. Esto lo dijeron paganos. Pero qué cualidades que aún los paganos veían en Jesús. ¿Cómo crecer en integridad? ¿Cómo tenemos que crecer en integridad? Una de las cosas que trajo el Evangelio del Reino fueron nuevos fundamentos. Fundamentos nuevos de estar en luz. Y estar en luz es confesar tus pecados. Confiesa. Abre el corazón. Nos es fácil echarle la culpa a los demás. Pero antes de echarle la culpa a los demás, por favor, que el Señor te muestre quién sos. Se te van a ir las ganas de echarle la culpa a los demás. Cuando una vez tuve un problema con un hermano de la iglesia. Y terminó la reunión y este hermano viene y me dice, sos un falso, sos un hipócrita. Y se fue y me dejó así. Me fui a mi casa mal. Y en oración dije, Señor, lo que me dijo este hermano, qué injusto. Y entonces sentí la voz de Dios que me dijo, ¿y por qué te enojaste? Pero Señor, lo que Él me dijo. Y oí la voz de Dios otra vez en mi corazón. Me dice, ¿y por qué te enojaste? Pero Señor, Él me dijo esto, esto y esto. Y otra vez, Señor, ¿y por qué te enojaste? Y entonces entendí. Y me estuvo diciendo cosas que no son verdad. ¿Y por qué te enojaste? ¿Era necesario que te enojaras? Y tuve que confesar mi orgullo. ¿Vieron la cebolla? Que tiene varias capas. Una capa, le sacás esa, hay otra, le sacás esa otra, hay otra. Hay un juego de niños que jugaban con los cubos, que eran cubos chiquitos tapados por uno grande, por otro más 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 grande. Y si uno va al revés, va sacando el más grande, luego queda otro y después queda una cosita chiquitas. A veces la confesión tiene que tener esta característica. ¿Por qué uno se enferma espiritualmente? Porque no confiesa. No confesó la raíz, no llegó ahí. Y yo por este simple hecho de enojarme con esta persona, esta persona no se dio cuenta que yo me había enojado. Dios sí. Yo entré en crisis porque descubrí mi orgullo. Yo hago así chiquito el orgullo, pero mi orgullo era grande. ¿Y el tuyo cómo es? ¿Lo pudiste ver o no lo viste todavía? El día que lo veas, vos tenés un dinosaurio Rex ahí adentro. Y él estuve en crisis, ya no me salían alabanzas, estuve un mes orando, ay Señor, me salía el ay, nada más, ay de mí. Pero después pasó ese tiempo, pero entendí lo que quería el Señor, que no guardara nada, nada.
que podamos hablar francamente, que podamos confesar francamente las cosas. ¿Vieron lo que ocurre en un partido de fútbol? Cuando alguien comete una infracción, ¿qué le sacan? La tarjeta amarilla. Por favor, no acumules tarjetas amarillas, porque te echan. Te van a sacar la roja. Nosotros, antes de que hubiese supermercados, en Argentina comprábamos en almacén. Acá había almacenes. ¿Y usaban libreta ustedes? ¿Sí? Y la libreta anotábamos. Y después... No acumules. Si no, anda al día, paga al día. ¿Cómo se trabaja también para crecer en la integridad? Hacele caso a tu conciencia. La conciencia no te grita, no, la conciencia no te zamarrea. La conciencia es el semáforo que todos tenemos acá adentro. Si está rojo, por favor, no pases. Si está amarillo, precaución. Si está verde, pasá. Pero también te juzga. Hiciste algo que estaba amarillo, rojo o verde. Por favor, hacele caso a la voz de tu conciencia. El íntegro le hace caso a la voz de su conciencia. Decile a otro: por favor, cuando veas algo en mí, decímelo. Busca consejo y sé obediente. El Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos convence y nos cuenta. Y que podamos tener a alguien a quien podamos también dar cuenta, algún hermano. Antes de venir acá, vino un hermano. Dice: ¿puedo hablar con vos? Sí. Y yo digo: ¿con qué vendrá este? Miren lo que me dijo. A vos, por ser pastor, ¿quién te corrige? Él está guardando su propia vida, su propia familia, porque si él tiene un pastor que nadie le dice nada, porque no se atreve, y yo le dije: a mí me corrige tal, y te digo que ese tal me corrige. No se le escapa una. Y me dice las cosas. Y a veces me duele y no me gusta que me digan, que me lo diga él. Pero después digiero y digo: tenía razón, ¿viste? Qué importante es que tengas a alguien así. De paso, decirle al que está al lado: cuando veas algo, corregime. Decíselo a paso. Ahora, yo tengo mi esposa. No sé cuánto tiene la esposa. Mi esposa no se le escapa nada. Pero la esposa también tiene que oír al marido, ¿o no? Les cuesta bastante a las esposas escuchar al marido. ¿De dónde sale la Menes? Oh, queremos ser íntegros. Yo quería darle esta reflexión. Nada más, por favor,
sé un íntegro en todo lugar. En algunos lugares te puede costar caro la integridad, pero luego la van a valorar. Mi hijo trabaja en una empresa donde es una empresa de materiales para construcción de puentes y todo eso. Y él vende los productos y él, un cliente le compró un montón de cosas y le dijo, te pago después. Y no le pagó, y no le pagó. Mi hijo tendría que haber avisado al jefe, puedo darle fiado o crédito, y no lo hizo. Y por no hacerlo, él lo está pagando. Él tuvo que decirle al jefe, yo hice esto, así que descuéntemelo de mi sueldo. Ser íntegro a veces te hace sabio también, ¿no? Muy sabio. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o algún aporte que quieran hacer? Yo terminé, pero si hay alguna pregunta que quieran hacer. Esta fue una de las cosas que provocó tremendos quebrantamientos y confesiones dentro de las familias. Hubo que arreglar tantas cosas en las iglesias pero hubo salud, hubo sanidad. ¿Hay alguna pregunta? Cuando se habla de integridad, se habla de perfección, o sea, de que si yo soy íntegro, quiere decir que soy perfecto. Eso a veces me confunde. ¿Quién quiere contestar esto? Yo creo que la integridad es parte de la santidad y no es la perfección. Nosotros estamos muy lejos de la perfección, pero sí el ser íntegro es una condición primaria, creo yo, para iniciar una vida en Cristo. O sea, tenemos que trabajar esto por el primer escalón, llegar a esa integridad y de ahí seguir caminando para agradar a Dios, porque nuestro final deseo es agradar a Dios. ¿Otro? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Yo creo que la perfección es perfecto. Si nadie es perfecto, pero la integridad es un principio básico. El ser humano va a vivir. Claro, yo soy mentiroso, bailador, malo, como nadie la cree en mí. ¿Alguien quiere decir algo sobre la palabra perfección? Bueno, Jerry nos ha enseñado, ¿no es cierto?, que la palabra perfección en la Biblia significa madurez. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la integridad es parte de la madurez del cristiano. La palabra perfección, cuando habla respecto de nosotros, nunca busca que nosotros seamos perfectos como lo es Dios, porque es imposible. Pero sí podemos llegar a ser maduros en Cristo Jesús. Una naranja, cuando está verde, ¿es perfecta? Está perfectamente verde. Pero todavía no se puede comer. Pero es perfecta. Y así es cuando la palabra de Dios habla de perfección. Es dentro de la situación en que estamos creciendo, un niño es bebé, es perfecto. Sí, pero conforme a su tamaño, pero es perfecto. Entonces, y por supuesto, como dice Juan Pablo, tiene que ver la integridad. Otro que tenga algo para decir al respecto, en cuanto a la integridad. Yo creo que acá en Chile, me imagino en Argentina debe ser parecido porque somos latinos,
generalmente el ser pío es un valor. Generalmente, ¿no es cierto?, el que se la sabe, ¿no es cierto?, el que burla el sistema, el que llega más rápido, siempre ha sido visto como un valor. Entonces el tema de la integridad, ¿no es cierto?, es un tema que cuando uno llega al reino uno tiene que reaprender todo nuevamente, porque es completamente diferente a lo que hemos aprendido de niños, incluso en el colegio, en el barrio. Hay un cambio muy fuerte respecto de cómo Dios quiere que seamos, a cómo nos han enseñado que es bueno en general en el mundo. ¿Sabes, Víctor? A mí me viene la siguiente pregunta de ese evangelio que dice el administrador vivo, que cuando sabe que lo va a echar el jefe, o sea, el jefe, ya ahora se dice, ¿cuánto me debe? 20, aquí tengo recibo por 10. Y el otro se botó de 10, y dice, hombre sabio, Lo que pasa es que esa es una parábola. Y generalmente las parábolas no necesariamente hay que tomarlas literal a la letra, ¿no es cierto?, de todo lo que dicen. Es el concepto el que queremos enseñar exactamente. Y ahí lo que estamos enseñando, ¿no es cierto?, es que un hombre que se dio cuenta de que viene el juicio, ¿no es cierto?, y está tratando de reparar como sea, ¿no es cierto?, lo que hizo mal. Pero no necesariamente, ¿no es cierto?, en las parábolas hay que tomar todo literalmente. O sea, eso yo creo, pero yo creo que Guillermo puede contestar mejor ese otro. Tiene ganas, me parece. Yo no entiendo eso. La intención de esa parábola no es enseñar picardía. La intención de esa parábola es enseñar cómo tenemos que usar los bienes materiales. Pero lo complicado es para poder decir cómo hay que usar los bienes materiales para ganar amigos en la actividad. Esa es la parte que no Es una parábola interesante, pero la intención no es enseñar, porque en otras ocasiones Jesús no estaba enseñando picardía, ni cómo robar, ni cómo ser un interesado así. No, al contrario, Jesús siempre habló de despojarse, sino cómo usar los bienes materiales de tal manera que después tenga tesoros en el cielo. Eso estaba enseñando. Pero usó una manera pícara que usaba la gente para que si aún nosotros haciendo esto ganamos amigos, ¿cuánto más? Usando las cosas de Dios, ganaremos amigos para el cielo. Eso. Así lo digo. Pero